la temperatura. Cuanto más temperatura más alta, más temprana la menstruación. Temperatura más baja, mucho más baja. Es decir, si estamos en Pucallpa, en Tarapoto, en Iquitos, por ser clima cálido, la menstruación es más temprana que si estuviéramos pues en Juliaca, en Puno, ¿no? O en Ayacucho, donde por el frío la menstruación demora más en aparecer. Todo ese proceso de maduración y crecimiento con la presencia de la menstruación significa que el ovario ha logrado su máxima capacidad de desarrollo. El ovario, visto aquí, básicamente está formado por unas estructuras que son los ovocitos, que es la unidad funcional del ovario. Y cuando veo un ovocito, me encuentro que el ovocito básicamente tiene dos células, la teca y la granulosa. Entonces yo puedo decir que la función del ovario es función de teca y función de granulosa. Dijimos además que en estas glándulas, en estas gónadas, es que se producían las hormonas sexuales. Tenemos entonces, todo depende del colesterol, del cicopertanofrenantreno. Ese colesterol va a dar inicio, origen a la pregnenolona y luego a la progesterona. Primera hormona. Esa progesterona luego va a pasar a convertirse en androsterona y finalmente en testosterona. Tengo la progesterona aquí, tengo el andrógeno aquí. Y la testosterona, por efecto de una aromatasa, se convierte en estradiol. Entonces ven ustedes, del mismo elemento colesterol tengo las tres hormonas, ¿no? Progesterona, testosterona y estradiol. No sé si está ahí, tuvieran alguna pregunta o algo que ustedes quisieran. Estoy acá con el chat. A ver, un poquito. Sí, chat. La estrona deriva de la testosterona. Y si la paciente adulta está entre el límite de IMC bajo y IMC normal, ¿a qué se podría deber que menstrue más días de lo normal? Ya. Vamos a centrarnos en algo que es importante. Estoy dictándole a ustedes fisiología. No estoy haciendo fisiopatología ni ginecobstetricia patológica. Por lo tanto, me voy a dedicar únicamente a hablar lo que corresponde a lo normal, para no confundirlos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el juego de las hormonas, no se preocupen. ¿Qué más había? Una pregunta más, a ver. Adulta, la estrona, y el estrol. ¿Por qué una persona cuando la papera se vuelve estéril? Y se le prestó una más de 17 días. Poquito a poquito sus preguntas solo se van a resolver mediante avance yo en la clase. Así que disculpen, vamos a seguir avanzando. Ya vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Probablemente una repetición bien sencilla. De los 8 núcleos hipotalámicos, el núcleo que a mí me interesa básicamente, les decía a ustedes, es el núcleo arcuato. ¿Por qué? Porque ahí se producen los factores de liberación de gonadotropines. Entonces, cuando el núcleo arcuato funciona, va a actuar en la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y la neurohipófisis, que sabemos, no produce hormonas, sino que sencillamente va a servir como almacén. Pero vamos a lo nuestro. En la adenohipófisis, básicamente se van a producir la mayoría de las hormonas o los factores de liberación. En el caso nuestro,
Cuando el hipotálamo está completamente maduro, la niña ha crecido lo suficiente, el núcleo 4 me libera GnRH, factores de liberación de gonadotrofinas. Y esa GnRH, le dije a usted, va a permitir que se forme o LH o FSH. ¿De qué depende eso? Del tipo de pulsaciones que se van a dar. Entonces, si GnRH, ¿no?, me va a liberar factores de liberación de pulsos lentos, lo que tengo es liberación de FSH. Si contrariamente lo que me va a liberar son pulsos rápidos, lo que tengo es liberación de LH. ¿Qué cosa es la FSH? Hormona folículo estimulante. ¿Y qué es la LH? Hormona luteinizante. ¿Van a actuar en dónde? En el ovario. Y yo le dije que el ovario básicamente era función de la teca y la granulosa. Para que no se olviden, LH tiene 2 letras y TK tiene 2 sílabas. Entonces, LH estimula a la teca, mientras que FSH se encarga de estimular a la granulosa. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar entonces con estas cosas? Es bien fácil. La hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimula el crecimiento folicular. Es decir, este folículo primario, luego secundario, ¿no?, dentro del folículo se va a formar o se va a producir la maduración del ovocito o del ovocito, como ustedes quieren. Y juntamente con la producción del ovocito, vamos a tener ahí que empieza a formarse estrógeno ovárico. Hay 3 estrógenos en nuestro organismo: el estradiol, la estrona y el estriol. El estrógeno por excelencia ovárico es el estradiol. El estrógeno periférico, el que no se forma en ovario, sino se forma en tejido graso, es la estrona. Y generalmente esto es a partir de los andrógenos. Ahorita lo explicamos. Y finalmente el estriol es un metabolito. Básicamente los estrógenos que nos interesan es el estradiol, estrógeno ovárico por excelencia, y la estrona, que es el estrógeno periférico. ¿Correcto? Entonces, FSH ha hecho que se vaya produciendo estrógenos y que haya crecimiento del folículo y del folículo. Ahora, cuando ya el folículo es crecido lo suficiente, 20 milímetros, se llama preovulatorio, y en ese momento la hormona que va a salir es la LH, hormona luteinizante. ¿Y qué hace la hormona luteinizante? Justamente permite la rotura del folículo, y a esa rotura ustedes le llaman la ovulación. Y luego ese folículo, al romperse, se convierte en cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo ya no produce estrógenos, sino produce progesterona. Algo más. En este antro folicular, donde se estaba produciendo el estradiol, también se produce una sustancia que es la inhibina. Y como su nombre lo dice, se encarga de inhibir la liberación de FSH. La inhibina, ahí le dan por a veces, y tenemos el estradiol, ¿no? Si ustedes quieren ser más precisos, el 17 beta estradiol, que es el estrógeno ovárico por excelencia. Sigamos. Ahora, este cuerpo lúteo que va a formar la progesterona. Entonces ya tenemos la básica formación del eje, ¿no? Vamos a pasar esto y entramos de frente acá. Entonces, vean ustedes, este es un ovario, y en un ovario que vamos a encontrar en la corteza ovárica
Todo esto, la corteza ovárica, y acá tenemos la médula. La médula, como ven ustedes, aquí ingresa el hilo, que son vasos y nervios para irrigar. Pero la corteza es importante porque aquí se encuentra la gran cantidad de folículos. Y la cantidad de folículos que tiene una mujer se conoce como reserva ovárica o carga ovárica. La mujer nace con una carga ovárica y todos los meses va perdiendo esta carga ovárica hasta que llega un momento de su vida en que ya no tiene carga ovárica. Y cuando no hay carga ovárica, no hay folículos, y si no hay folículos, no hay función ovárica. Hablamos entonces de la menopausia, ¿no? Entonces, ya sabemos que en el folículo se va a formar el ovocito del folículo primordial, folículo primario con una sola capa, el secundario con dos capas, el antral temprano, ¿no? Y luego tenemos ya el preovulatorio que emite 18-20, se produce la ruptura del folículo, la ovulación, y luego se forma se libera el cuerpo lúteo, la tenemos el cuerpo lúteo, ¿no? Y finalmente ese cuerpo lúteo al final se va a llenar de tejido fibroso y se cuerpo blanco o cuerpo albicans. El ósito que se forma ahí ya sabemos que es el gameto femenino, tiene 23 cromosomas y recién en la fecundación completa el número de cromosomas de la especie. La granulosa, ahorita vamos a hablar de eso. Pasamos frente a lo que les decía a ustedes. La cantidad de ovocitos que tiene un ovario se conoce como reserva ovárica. Y mientras haya reserva ovárica, hay función del ovario. Y como pueden ver ustedes aquí, desde que se produce o se forma el ovario, y aumenta bárbaramente la carga ovárica, conforme se forma la carga ovárica, luego esta empieza a disminuir, como vamos a verla en, en uno de estos, creo que avanzar acá. Entonces, vemos, a las 20 semanas, ¿cuánto tenemos? 7 millones de folículos. Esa es la carga ovárica. Pero ahí ya se formaron y ahí empiezan a apreciarse. De tal manera que cuando la mujer nace, ya perdió 5 millones, le quedaron solamente 2. Y de lo que nace a la pubertad, 9 años, 10 años, 11 años, solamente le quedan 300.000 ovocitos. Esa es su carga ovárica. Y de estos 300.000, en los siguientes 40 años de su vida, solamente va a utilizar entre 400 a 500 folículos. Cada mujer tiene su velocidad de reducción de su carga ovárica. Por eso de que la menopausia o última menstruación se presenta a los 42, a los 48, a los 45, a los 52, dependiendo de cada mujer, ¿no? Cómo va perdiendo su carga ovárica. Listo. Ahora bien. Y entramos entonces al ciclo menstrual. Y creo que con esto voy a terminar porque estoy en los 45 minutos. Básicamente, voy a dar un punto más rápido. Vean ustedes, entonces, para que una mujer menstrue normalmente, ¿qué necesito yo? Que el hipotálamo funcione bien, que la hipófisis funcione bien, y que el ovario esté bien, que el útero esté trófico y que haya una buena función vaginal. Cierto, eso es cierto. Pero hay otros factores que intervienen, como son, básicamente, una hormona que es la prolactina. La prolactina se produce en condiciones normales en todas las mujeres. En algunas mujeres se produce en mayor cantidad. Y si se produce en mayor cantidad, ¿qué hace la prolactina? Bloquea los pulsos de GnRH. Por lo tanto, no va a haber FSH ni va a haber LH. Y si no hay FSH ni LH, no hay función ovárica, por lo tanto, no hay menstruación. Segundo elemento importante, tiroides. ¿Para qué sirve la glándula tiroides? Es la encargada de generar el ritmo metabólico del humano. Si tengo una paciente con hipotiroidismo, ¿qué ha pasado? Su ritmo metabólico recién desciende. Y eso me altera todo el eje y esa mujer no menstrua. Miren, dos ejemplos bien sencillos. Entonces, en una mujer adulta que no menstrua,
Después que descarto el embarazo, tendré que descartar que no tenga hiperprolactinemia o que no tenga un hipotiroidismo que puede ser subclínico. Punto. Me voy con estos 5 puntos más. Vean ustedes. Las hormonas ováricas, estrógeno y progestágeno. Veamos, y vamos de frente acá. ¿Y qué tengo acá? Les presento un ciclo ovárico, un ciclo menstrual, que comienza el día 0, que es el primer día de menstruación, y termina el día 28, donde comienza el nuevo ciclo de menstruación. Este ciclo menstrual tiene un día medio, que es el día 14, que es importante porque ese día 14 se produce la ovulación. Entonces, bajo ese concepto, yo tengo una fase preovulatoria y una fase posovulatoria. Y si veo el gráfico, voy a ver que en esta fase preovulatoria, la hormona que predomina es el estrógeno. Por lo tanto, a la fase preovulatoria le puedo llamar fase estrogénica. Mientras que en la fase posovulatoria, la hormona que predomina es la progesterona. Entonces a esta fase le llamo una fase progesterónica. Lo veo acá. Y con esta explicación voy a terminar la reunión sincrónica. Miren ustedes, cuando se produce la menstruación, yo tengo modificaciones a nivel de las gonadotrofinas, a nivel del ovario, a nivel de las hormonas ováricas y a nivel del endometrio. Como lo más evidente es la menstruación que tiene que ver con el endometrio, empezamos a explicar acá. Primer día de menstruación, primer día de descamación endometrial. El endometrio que ha crecido en el ciclo anterior ahora empieza a descamarse. El endometrio tiene básicamente dos capas, una capa basal y una capa funcional. La capa basal nunca se descama, la funcional es la que se descama. A partir de la basal crece la capa funcional. Y vamos a encontrar que hay algunas mujeres donde se destruye la capa basal, y si se destruye la capa basal, no hay endometrio que crezca, vamos a tener problemas en menstruación. No interesa para el curso de ahora. Entonces, después que se ha descamado de la capa basal, este endometrio va a empezar a crecer. Como crece o prolifera, a este endometrio se le llama endometrio proliferativo. Por eso se llama la fase proliferativa. Después de la ovulación, ya este endometrio no crece más, sino que se va llenando de glándulas. Se va transformando. Y esas glándulas empiezan a secretar sustancias nutritivas para el supuesto nuevo ser, si es que se produce el embarazo. Por eso que a este endometrio se le llama endometrio secretor. Y si ustedes quieren, le llaman fase secretora. ¿Por qué? ¿Y por qué es que ha crecido este endometrio? Porque la función de crecimiento endometrial depende del estrógeno. Y hemos visto que en la fase preovulatoria el estrógeno está aumentado. Por eso que a la fase preovulatoria le llamo fase estrogénica, fase proliferativa, si quiero. ¿Y qué hace que el endometrio ya no crezca, sino que se transforme? Eso depende de la progesterona. Entonces, si quieren, ya tienen ustedes la fase de progesterona. Ahora bien, ¿y dónde se formó ese estrógeno? Me voy al ovario y veo que aquí, en el folículo que ha ido creciendo, ahí se ha formado el estrógeno. Pero como en esta etapa, antes de la ovulación, el folículo se ha crecido, también se le llama fase folicular. Entonces, a la fase preovulatoria, si quiero, le llamo fase folicular, o fase estrogénica, o fase proliferativa. Cuando se produce la ovulación, se rompió el folículo, en que se convierte en cuerpo lúteo, y por eso le llamo la fase luteal. ¿Y qué forma el cuerpo lúteo? Progesterona. Por eso le llamo fase progesterónica. ¿Y para qué me sirve la progesterona? Para transformar a mi endometrio en endometrio secretor y tengo la fase secretora. ¿Eh?
Además, la progesterona tiene a nivel corporal el efecto de aumentar la temperatura, es termogénica. Entonces, aquí tengo yo un cuadro de la temperatura basal de una mujer. Se toma la temperatura y toda la fase preovulatoria, su temperatura es menor a 37 grados. Pero producida la ruptura del folículo y producida la aparición de progesterona, bruscamente la temperatura sube a más de 37,5 y se mantiene alta. Cuando yo veo esta curva de una fase y dos fases, esta es una curva bifásica que me está diciendo que la mujer ha ovulado. Contrariamente, cuando tenemos una curva monofásica, no hay elevación de temperatura, yo digo que la mujer no ha ovulado. Y finalmente, para acabar con ustedes, el cuello uterino tiene gran cantidad de glándulas y esas glándulas tienen moco. Y ese moco también es estimulado por efecto de las hormonas. El estrógeno hace que el moco sea filante, abundante, como clara de huevo. Por eso en los días preovulatorios o periovulatorios, en los que hay gran cantidad de estrógeno, el moco cervical es abundante, como yema, como clara de huevo, para permitir el pasaje de espermatozoides y la fecundación. Contrariamente, cuando no hay estrógeno, o fundamentalmente por efecto de la progesterona, ese moco se hace espeso, escaso y completamente impermeable. Cuando uno coge el moco de una mujer en días periovulatorios y puede coger y separar los dedos hasta 14, 17 centímetros y no se rompe el hilo del moco. Eso se llama el Steinbaker. Significa que la mujer está en días de ovulación. Contrariamente, si coge a la mujer en los días que ya ha tenido la ovulación, cerca de la menstruación, que hay aumento de la progesterona, ese moco va a ser completamente chicloso, escaso, pegajoso y no se puede formar el hilo. ¿No? Ahora, como verán ustedes, mientras haya función ovárica, va a haber menstruación, va a haber gametos y por lo tanto posibilidad de embarazo. Cuando una persona tiene paperas, el virus que produce la papera, la parotiditis, se confunde muchas veces y se va a ir o a testículo o se va a ir al ovario. Y me destruye la arquitectura o del testículo o del ovario. Si me destruye la arquitectura del testículo, me destruye los tubos seminíferos, va a ser imposible que se formen espermatozoides. Y si me destruye folículos, la reserva ovárica disminuye. Y si no hay reserva ovárica, definitivamente no va a haber gametos y por lo tanto no va a poder haber fecundidad. Esa es la razón por qué no solo las paperas, sino que la radiación, la radiación X, de los rayos X, una mujer sometida a rayos X frecuentemente, vamos a ver que mata su reserva ovárica y luego esa mujer no puede tener hijos. Y en el caso del varón, anula la línea espermática y tampoco puede tener hijos. Lo que he intentado es introducirlos al fabuloso mundo de la endocrinología ginecológica. Porque quien hace ginecología o quien ve endocrinología, de ahí va a ver la relación que existe con ovario, con la suprarrenal, ovario con tiroides, ovario con páncreas, porque no he hablado, pero la insulina en exceso me modifica la función ovárica. Y lo mismo ocurre en el caso del varón. Y así como tengo problemas de FSH y LH en la mujer que le impiden ovular, tengo problemas de FSH y LH en el varón que le impiden formar testosterona y buena cantidad de espermatozoides. Y recuerden ustedes que la prolactina es una hormona inducible, no tiene un factor de liberación. Postprandial, en los ejercicios y utilizar algún tipo de medicamentos como son los antidepresivos, los bloqueadores de la bomba de hidrogeniones para evitar gastritis y los antihipertensivos
fácilmente elevan los niveles de prolactina, me bloquea FSH-LH y tanto en el varón como en la mujer tenemos alteraciones en su función reproductiva. Y bueno, eso ha sido todo lo que a bien tenía. Espero que las haya podido ayudar y será conmigo hasta cuando estén haciendo fisiopatología. Buenas tardes y gracias por su atención. Aló, me ponen en el chat antes que se vayan que si puedo subir esta clase al aula virtual. Esta es un resumen de la clase que yo he subido para que ustedes tengan todo el concepto de endocrinología ovárica y testicular. Lo que pasa que acá está en fondo blanco y yo lo he subido en otro fondo. En la Edad Media, la mujer